Este mes, hermanos amados, bueno, y gracias a todos por estar en este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Muy agradecido que Dios puede tenerles allí y su palabra puede ser anunciada a vuestros oídos. Qué bueno. En este mes estamos hablando de liderazgo, y aunque el enfoque de los temas va hacia los varones, no sacuda sus vestidos ni se limpie el polvo, pues también usted puede aplicar los principios para sus vidas. Yo le animo de todo corazón, ¿no? Ser fiel a Dios es algo que Dios busca en los líderes. Él no quiere líderes que no tengan todo su corazón entregado a Él, pero todo cristiano debe ser fiel a Dios, no solo los líderes, más los líderes, con más énfasis, pero todo cristiano debe tener toda su vida entregada a Dios. Así que yo le animo de todo corazón a que usted pueda también aplicar las enseñanzas en su vida. Estamos mirando este tema, el liderazgo, y lo que estamos midiendo es el estándar de Dios. Es tan alto el estándar de Dios, y yo creo que es tan alto porque por lo que implica. Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra. Pablo le dice a Timoteo: yo fui perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia. Y en otro pasaje él le dice que él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Predicador de la palabra, maestro de la palabra, apóstol. Alguien que con autoridad, ¿no? Tiene autoridad por la palabra, para la palabra de Dios. O sea, el liderazgo es tan exigente, los estándares de Dios, porque de los líderes, escúcheme bien, de los líderes depende mucho el valor que se le da a la palabra de Dios. En la Biblia, cuando los líderes no quieren glorificar a Dios, la gente es influenciada por su liderazgo y desprecia la palabra de Dios. Porque es la manera más tangible, más palpable de despreciar a Dios a través de lo que Él nos ha dicho en su palabra, o de valorarlo a través de lo que Él nos ha dicho en su palabra. Si usted ama a Dios, ¿cómo se expresa ese amor a Dios? Obedeciendo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Verdad? El que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré y me manifestaré a él, etc. El liderazgo es muy importante en la Biblia porque de alguna manera sobre los hombres que Dios escoge para ser líderes en las diferentes esferas del liderazgo, en el hogar, en la iglesia, descansa el valor que se le da a la palabra de Dios. Cuando Pablo se despedía de los ancianos de Éfeso, él les decía: ahora os encomiendo a la palabra de Dios, la cual puede sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Y más atrás les decía: tengan cuidado, porque va a haber lobos rapaces, va a haber hombres que hablen cosas perversas. Debemos comprender que el enfoque del ministerio es la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Las otras actividades en un ministerio son, ¿cómo se dice? Son parte, pero no es la meta. Glorificamos a Dios en un ministerio cuando llevamos adelante la palabra de Dios. Le doy un ejemplo. Miren, falsos grupos o sectas o grupos que no tienen la verdad hacen cosas no, a ver cómo lo explico. Creo que ya me metí en un problema. Aunque no predican la verdad, están haciendo cosas como para relacionarse con las personas, ¿no? Llegan a las casas, hacen buenas obras, etc. Pero aunque hacen todo eso, no predican la verdad. Entonces su ministerio se cae, su ministerio no es el correcto, aunque hagan todas esas cosas. El enfoque del ministerio siempre será la verdad.
la predicación de la palabra de Dios. Y eso vemos en la Biblia. En la Biblia los líderes tienen una exigencia mayor porque de otra manera no llevarían adelante la palabra. Si Dios no busca a alguien que sea fiel y no levanta a alguien que sea fiel, y nosotros como congregación no colocamos a alguien que sea fiel a Dios, entonces la palabra de Dios va a ser, no, ese hombre no va a llevar adelante la palabra de Dios. Eso es lo que aprendemos en la Escritura. Miren por favor 2 de Reyes, capítulo 22, versos 18 y 19. Como dije, no se ve así como lo voy a decir, sino está en la esencia de estos pasajes. El líder ama a Dios, ama su palabra y ama su obra. Esos tres amores tiene un líder verdadero. Ama a Dios, ama su palabra y ama su obra, la obra de Dios. En los diferentes, históricamente hablando, en los diferentes momentos, la obra de Dios ha variado, ¿no? Antes la obra de Dios no era ir y predicar el evangelio a toda criatura. Antes la obra de Dios era reconstruye los muros o témanme a mí, van a ser una nación grande, conquisten la tierra prometida. Hoy es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ama a Dios, ama su obra y ama su palabra. Si encontramos un líder así, vamos a estar tranquilos, vamos a estar bien. No es que va a ser perfecto, pero si tenemos menos que eso, vamos a perder. Vamos a perder. En tu hogar, si tú eres un líder que ama a Dios, ama su palabra y ama su obra, tú vas a llevar tu hogar lo mejor que puedas, como Dios quiere. Miren por favor, 2 de Reyes 22, 18 y 19. Dice, miren por favor, 2 de Reyes 22, 18 y 19. Mas al rey de Judá, que os ha enviado, para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿De qué trata este pasaje? El rey del cual están hablando, o la persona del cual están hablando, es el rey Josías. Josías era un hombre que desde que empezó, creo que empezó a los 8 años a ser rey, trató de glorificar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Curiosamente, después de varios años de su reinado, arreglando el templo, noten, amaba la obra, arreglando el templo, encontraron la palabra de Dios, la ley que se había perdido. La ley significa, por lo menos hasta el tiempo de Josías, debe haber estado todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, por lo menos. Entonces encontraron ese rollo y le dicen al rey, hemos encontrado este rollo perdido en el templo. El rey lo lee y parece, por lo que yo entiendo, que leen Deuteronomio 28, donde dice que si ellos eran desobedientes, Dios los iba a desaparecer de la tierra, los iba a castigar duramente. Dice la Biblia que Josías rasgó su vestido, se puso a llorar como un niño, ¿no? Al escuchar ello, y mandó a sus siervos que vayan a preguntar a una profetisa su futuro en cuanto a Dios, ¿no? Y Dios le responde, y esto es lo que le responde: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció. ¿Qué significa se enterneció? Se suavizó, no estuvo duro, y te humillaste delante de Jehová.
cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Ve? ¿Qué es lo que miró Dios en cuanto a Josías? ¿Qué es lo que le agradó Dios de Josías? ¿Cómo Josías se conmovió con la palabra? Josías no vio una visión, no vio un sueño, no tuvo una revelación. Él, leyendo la palabra, se conmovió a tal punto que sintió que el castigo que estaba ahí escrito, usted lea Deuteronomio otro día, era para él. Él dijo, rasgó sus vestiduras, se puso a llorar allí y eso le agradó a Dios, que este líder se quebrante ante su palabra. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos da sueño? No nos quebrantamos ante la Escritura. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera la estamos abriendo? La leemos por leer. Tratamos de pasar rápido. No tenemos una reflexión profunda en la palabra de Dios. No amamos a Dios si no amamos su palabra. No te debe... No, debemos meditar en ello. Dios se agrada. En la peor situación, miren, el pueblo de Israel está en una situación espiritualmente deplorable, paupérrima, atroz. Pero este hombre tenía un corazón para la palabra. Un líder verdadero ama la palabra de Dios. Ama a Dios, ama su palabra. Y como vamos a ver ahora, Josías también amaba la obra de Dios. Como rey, él tenía un ministerio que cumplir. La obra de Dios para él consistía en llevar adelante al pueblo a buscar a Dios. Y él como líder se esforzó, ya que él tenía la autoridad para hacerlo. Miren por favor, Segundo de Reyes 23:3. Segundo de Reyes 23:3. Busquen en sus Biblias, Segundo de Reyes 23:3. ¿Ya lo tiene? Y poniéndose el rey junto a la columna, están haciendo un pacto con Dios. Hizo un pacto delante de Jehová. ¿Cuál es el pacto? De que irían en pos de Jehová, guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Ve? No dice ahí que él ama a Dios, ama su palabra, ama su obra, pero está ahí está. Porque nadie haría un compromiso de esa magnitud con Dios si no amara a Dios. Y automáticamente al hacer el compromiso con Dios, muestras amor por la palabra porque estás diciendo que vas a obedecer su palabra. Y al decir que vas a obedecer su palabra, eso significa que vas a hacer la obra que Dios te pide que hagas en su palabra. Ama su obra. Y es lo que está haciendo Josías allí. Un líder como Dios quiere, un líder conforme al corazón de Dios, ama a Dios, ama su obra, ama su palabra. Y noten la influencia de Josías. Como rey, él tiene la autoridad para hacer esto. Y él dice, vamos a hacerlo, vamos a hacer un pacto. Todos vamos a ir en pos de Dios, en pos de Jehová. Él tiene temor de Dios. Ha leído en la Biblia que hay unos castigos atroces para el pueblo de Israel, por desobedecer a Dios. Y él está temeroso de esos castigos. Dice, no quiero que ocurra eso conmigo. Y Dios le había dicho que él iba a ir en paz. Dios le había dicho que él iba a morir en paz, que el juicio iba a venir después todavía. Y hizo un pacto con el pueblo. Pero ahí no queda la cosa. Mire más adelante, versículos 24 y 25. Bueno, usted puede leer en casa, creo, todo el 22,
todo el 23 de Segundo de Reyes y usted va a notar todo lo que hizo Josías, todos los cambios que hizo, y en esos cambios usted va a notar cómo estaba la situación del pueblo de Israel, ¿no? Cómo ellos eran idólatras e iban tras los falsos dioses, cómo daban a sus hijos amor atroz. Y él empezó a hacer cambios, a hacer reformas por su amor a Dios, por su amor a la palabra, y en las reformas se ve su amor por la obra de Dios. Miren por favor, Segundo de Reyes 23, 24 y 25. Asimismo, barrió Josías, versículo 24, los encantadores, adivinos, terafines, son una especie de estatuillas, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. ¿Qué más dice? Para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Un ministerio sin la palabra de Dios no es un verdadero ministerio. Un ministerio donde el líder no procura llevarnos a someternos a la palabra de Dios no está bien. Y debemos esforzarnos en someternos a la Escritura. Eso es la obra de Dios, ¿no? Él trató de hacer una limpieza en el pueblo. Pero miren lo que dice: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, mucha idolatría, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Pero ahí pone algo objetivo. ¿Qué dice? Conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Mire, cuando uno sigue a Jehová, ese seguir a Jehová es objetivo, no es según tus instintos, no tenemos instintos, según tus sentimientos, según lo que tú percibes, no. Cuando uno se vuelve a seguir a Jehová, es objetivamente solo en base a su palabra. Tú no puedes decir que sigues a Dios si no estás siguiéndole conforme a su palabra. Josías, miren el 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. No conforme a una parte, ¿verdad? Sino a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Tú y yo no podemos decir: yo estoy siguiendo a Dios, si lo que sigo a Dios son mis emociones, mis sentimientos, mis circunstancias, y nunca sigo a Dios como la Biblia manda. La Biblia dice: oye, debes seguir a Dios de esta manera, debes seguir a Cristo así, asá. No, yo sigo a Cristo como yo quiero. Eso no es seguir a Cristo, ese es seguirte a ti mismo, porque estás siguiendo tus propias creencias. Dios nos libre de líderes así, líderes que no aman la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchos en este mundo que no aman la palabra de Dios. ¿Tú eres un líder, una persona, un varón que no ama la palabra de Dios? ¿Tú eres alguien que nunca está meditando en ella, no está buscando a Dios a través de su palabra? Yo te animo de todo corazón. Lo que valoró Dios de Josías es su sensibilidad a la palabra, su sensibilidad. Y Josías fue inmediato, entendió que debía hacer cambios en su vida, en la vida, en su entorno de liderazgo, y empezó a hacer esos cambios porque él amaba a Dios, amaba la palabra de Dios y amaba la obra de Dios. Josías fue un buen líder porque él cumplía estos tres requisitos. Y yo te animo de todo corazón, yo le animo a usted, querido hermano y querida hermana. No podemos decir que amamos a Dios si nunca estamos buscándolo en su palabra. No
podemos decir que amamos a Dios si no amamos la obra de Dios. Amemos la obra de Dios. Esforcémonos por la obra de Dios. Hagamos y noten que la obra de Dios es hacer que la gente se venga hacia la verdad, que los niños busquen la verdad, que la familia vaya hacia la verdad, que otros conozcan la verdad. Los creyentes que se vayan sometiendo más a la verdad. Esa es la obra de Dios. Amemos eso, esforcémonos por eso. Trabajemos duro por llevar adelante la verdad. Eso es amar la obra de Dios y que Dios dé los resultados. ¿Es usted un líder así en su hogar? ¿Es usted un líder así en la iglesia? Yo quisiera tener más líderes así. Más líderes que amen a Dios, que den todo por Dios, que no le den poca cosa, que amen su palabra. A veces no somos perfectos en entender la palabra, pero en lo poco que vamos entendiendo, que se vea la intención, el esfuerzo de vamos a someternos, cueste lo que cueste. La verdad que hay que ser valientes, como le dijo Jehová a Josué. Pero también anhelo tener más líderes conmigo que amen la obra, que lloren por la obra, que quieran ir a la obra, que se esfuercen por la obra. De nada sirve, hermanos, de nada sirve estar sentados, no hacer nada. Debemos amar a Dios, amar su palabra y amar la obra de Él. Vamos a mirar esas tres verdades en la vida de todos estos hombres, como lo estamos viendo en la vida de otros hombres en los pasajes, en los mensajes anteriores. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a crecer, a someternos más a Él en estas áreas. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Quebranta nuestro corazón, ayúdanos a ser como Josías, sensibles. Quizás no lo estamos entendiendo todo, pero en lo que entendemos, a ser personas que volcamos nuestro corazón y que tratamos de hacer cambios rápidos en nuestra vida, con tal de agradarte, Padre bueno. Señor, no podemos ser esos hombres, esas mujeres, esos cristianos que debemos ser si te menospreciamos a ti, a tu palabra y a tu obra. Todo lo contrario. Debemos esforzarnos por ser esos creyentes, Señor, que tú esperas. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros se autoexamine, se evalúe, medite, reflexione y que podamos ser, Señor, esos creyentes que te glorifican. Gracias te doy, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Oramos que sea de bendición para nuestras vidas, ánimo para poder servir y seguir a nuestro Dios.